¿Cuándo pueden empezar los niños a mentir según los expertos? Más o menos, marido. Pues entre 4 y 5 años, 3, depende de la etapa evolutiva del desarrollo madurativo que tenga el niño. Claro, Pero realmente es un síntoma de inteligencia en el sentido de que es cuando el niño puede hacer lo que se llama la visión de la mente o la teoría de la mente, ¿no? Que es que los niños sean capaces de ponerse en la mente de otra persona y saber lo que puede estar pensando esa otra persona. Por lo tanto, cuando un niño empieza a mentir es porque el niño ya está en una etapa evolutiva y desarrollando una inteligencia que, cuando es mucho más pequeño, no es capaz de ponerse en la mente de los demás. Entonces, esa es la situación tan interesante que se puede producir, pues eso, sobre los 4 o 5 años. Evidentemente, mantener una mentira y una persona que sabe mentir muy bien denota una cierta inteligencia mayor quizá que otras personas. ¿Por qué? Pues imaginaros, saber mentir es muy difícil. Tienes que ponerte en situación, tienes que tener una imaginación importante, tienes que tener muy buena memoria y tienes que saber actuar para representar no solo lo que estás diciendo a nivel verbal, sino incluso con tus gestos, tu tono de voz, tu rostro, tus gestos faciales y corporales, etcétera. Por lo tanto, no es fácil. No es fácil. O sea, mentir bien no es fácil. Mentir, evidentemente, claro, a los niños, cuanto más pequeños y cuanto menos desarrollo cerebral tienen, evidentemente es más fácil entender, o sea, saber que están mintiendo. Pero bueno, luego eso se va complicando. Y bueno, básicamente es eso lo que podemos decir sobre... Los que habéis visto el curso de Educan Positivo o habéis venido a algún taller presencial, ya sabéis que hablamos del iceberg de Dreyfus, ¿vale? Esta parte es importante porque es una parte de los talleres y de las formaciones que nos ayuda a entender qué hay detrás de la conducta. Lo que decía Dreyfus es que la conducta es solo la punta del iceberg, es aquello que estamos viendo fuera del agua. Pero como padres, como adultos de referencia, como educadores, nuestra misión no es centrarnos en acabar con esa conducta, sino llegar al origen, ir debajo del agua, a ver qué puede estar ocasionando esta conducta. Para esto, evidentemente, hemos de diferenciar entre una mentira muy puntual o piadosa, que además estamos viendo que es algo, pues quizás de la fantasía o que es algo, bueno, está claro que tal, ¿vale? A diferenciarlo de algo que, por ejemplo, puede ser repetido en el tiempo. Pues se me ocurre pues un niño que normalmente siempre se le echa la culpa de todo en casa, ¿vale? Se lía parda de alguna cosa y siempre le cae la bronca a él. Tenga o no tenga él la... ¿Cómo se dice, marido? La culpa. La culpa. Voy a decir, es que no me gusta decir culpa. Que sea o no responsable de lo ocurrido, prefiero responsabilidad a culpa, muchas veces oculta esa realidad, ¿no? Ahí lo que estamos viendo en una conducta que se repite en el tiempo y que además se oculta esa realidad, muchas veces ahí hay una etiqueta, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado con estos. Muchas veces lo que suele ocurrir es que hay un patrón de celos entre hermanos, hay una rivalidad, y entonces al final uno coge un rol de bueno y otro coge un rol de malo. Esto entendedme entrecomillado, ¿vale? No es que sea así. Pero normalmente hay uno que paga el pato ya por sistema. Y siempre que pasa algo, antes de averiguar qué ha ocurrido, aunque nosotros no recomendamos hacer CSI, ¿vale? Pero muchas veces vamos a buscar qué ha ocurrido y normalmente ya incluso dejamos de confiar en uno de ellos, que es el que supuestamente siempre la lía, y le echamos la bronca directamente o le castigamos directamente. Por lo tanto, también acaba siempre intentando evitar esa verdad, haya sido o no haya sido. Evidentemente, cuando no ha sido, no ha sido, pero cuando ha sido, evita decir la verdad por evitar esa reprimenda. Tenemos que tener en cuenta que esto lo veremos también con el tema de las peleas entre hermanos, que creo que es en octubre, ¿vale? Que muchas veces, como digo, hay una rivalidad que sin querer estamos alimentando los adultos. Por eso es tan importante, porque muchas veces uno dice, joder, quieren más a mi hermano. Y entonces yo le tengo tirria, porque es que noto que le quieren más, y entonces un día me hace no sé qué, y entonces yo, pumba, se me sale muy rápido porque yo ya vengo con mi herida. Y entonces resulta que le doy, y entonces viene papá, me castiga, y confirmo mi teoría, le quieren más a él. Entonces alimentamos al final, es que es un mentiroso, es que siempre está chinchando, etiqueta, 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 que al final el niño
acaba creyéndose y acaba actuando como tal. Por eso las etiquetas son muy importantes que no las pongamos. Cuando pilléis, entre comillas, porque no hay que buscar el pillar, cuando veáis que vuestros hijos no han dicho la verdad, hemos de evitar, en la medida de lo posible, no, o sea, hemos de evitar sí o sí, el utilizar etiquetas, eres un mentiroso, ya no puedo confiar en ti, bla, 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 bla. ¿Vale? Todo esto hace mucho, mucho daño. Es mucho más interesante llegar al origen de esa conducta y poderla reconducir desde el origen, que siempre o casi siempre suele haber, cuando es un patrón que se repite, un problema de pertenencia. Que esto habéis visto que en todos los talleres que hemos visto se repite la misma historia de la pertenencia, es algo en lo que hacemos muchísimo hincapié. ¿Vale? El ser humano es un ser que necesita pertenencia para sobrevivir, necesito sentirme visible y necesito sentir que mi contribución es importante para mi entorno. Además, nacemos con un sentimiento de inferioridad, que no es malo en sí el sentimiento de inferioridad, porque es ese sentimiento de inferioridad el que nos ayuda a ir de menos a más.